Empezamos. 1, 2, 3. Pues buenos días una vez más. Y como os había prometido en mis palabras de bienvenida, vengo a compartiros un tema francamente apasionante, muy dirigido a vosotros por distintas razones, independientemente de la juventud en términos fisiológicos y de experiencia. Un factor que es siempre fundamental, no solamente en la dirección de proyectos, sino en la vida, y es la capacidad para liderar y además el estilo de liderazgo, porque son cosas distintas. Y además de todo ello, pues hacerlo en unos momentos que son tremendamente difíciles, muy complicados, pero que no son más ni menos complicados que los que tuvieron que pasar nuestros abuelos, probablemente también nuestros papás, y por no remitirnos mucho más atrás, porque a pesar de los pesares y a pesar de las diferencias y a pesar del brete que nos ha metido la pandemia, hay muchas cosas que son mucho mejores de lo que han sido durante las últimas generaciones. Pero vamos a compartir alguna cosita. Y mi objetivo es no solamente motivaros, sino provocaros a la reflexión acerca de varios conceptos clave. Lo primero, compartiros un poquito más. Yo creo que la mayor parte de vosotros conocéis mi desarrollo profesional e institucional. Pues prácticamente llevo toda la vida en el mundo de la dirección de proyectos, en distintos ámbitos y sectores de actividad. Y creo que mi mayor contribución pues, es cerca de 40 años de experiencia profesional por más de 80 países en el mundo. Y de esos 89 en concreto, he trabajado dirigiendo de alguna manera y algún tipo de proyectos en más de 40. Y de ahí viene la última línea de mi presentación, ser un apasionado evangelizador de las competencias para el desarrollo humano, que a veces se confunde la expresión y el calificativo de evangelizar o el verbo evangelizar con la religión. No tiene nada que ver, es una palabra de origen evangelos griego, pero que tiene que ver con una tremenda capacidad de comunicar, de transmitir cosas a otros. Desde un punto de vista profesional, pues, soy ingeniero agrónomo, mi especialidad son biosistemas, pero vengo desarrollando proyectos en distintos sectores de actividad más allá del mundo agrario y del mundo rural. Tengo esas certificaciones de competencias profesionales a nivel de portfolio y a nivel de organización con el Delta, y los últimos años más centrado en consultor de planeación estratégica para organizaciones de distinto tipo. Y a nivel institucional, pues también llevo prácticamente casi toda mi vida profesional. Llevo 28 años en la Asociación Española de Ingeniería y Dirección de Proyectos y 21 años, casi 22 en IPMA, donde he tenido el gusto de pasar por todas las responsabilidades. Este es mi último año como presidente mundial y durante los próximos 3 me voy a desempeñar como chairman del Consejo, es el Parlamento de las 72 naciones IPMA. A nivel de negocios, ahí tenéis los logotipos de 2 de las empresas que he sido fundador y cofundador, desde la cual pues, prestamos nuestros servicios de ingeniería, de consultoría, de capacitación relacionada con la dirección de proyectos. Yo creo que también todos conocéis, pero para aquellos que lo conozcáis un poquito menos, pues IPMA es la federación decana
de asociaciones nacionales en dirección de proyectos. IPMA se creó en Zúrich, en el cantón de Zúrich, en Suiza, hace 56 años, en el año 1965. Y a fecha de hoy, en noviembre del 2020, aglutina 72 países. De esos 72 países, uno es el Perú. Y de esos 72 países hay 14 que son asociaciones latinoamericanas de IPMA, incluyendo la española. Y este año además es un año importante porque si bien IPMA Perú se registró en el año 2009, este año en marzo hemos celebrado el 10º aniversario, aunque haya sido de manera virtual, pero el 10º aniversario de la aceptación en la familia IPMA por parte del Perú. Eso tuvo lugar en la ciudad de La Haya en marzo del año 2010, así que mis felicitaciones a IPMA Perú. Yo ahora os quiero hacer una reflexión profunda y os pediría que, a pesar de ser las horas que son de la mañana y de que sea un día normalmente medio festivo, que reflexionemos acerca, oye, ¿qué fue lo que sucedió, ¿no? Pero en lugar de hablaros de qué fue lo que sucedió, lo que se hizo mal, lo que no se hizo, lo que se dejó de hacer como consecuencia de la pandemia, me gustaría utilizar un proyecto que pocos conocen. Si alguno de los presentes lo conocen, es muy importante porque tiene un paso avanzado acerca del entendimiento y del mensaje que pretendo compartiros en la charla de hoy. ¿Alguien de vosotros ha oído hablar del puente Choluteca? Pues fijaros, en la parte inferior veis un puente, aparentemente es un puente de concreto, ¿no? Con un vano muy grande, pero resulta que el puente no está sobre el alveo del río, que es el río Choluteca, sino está fuera, ¿no? ¿Por qué está el puente fuera del río? El puente de Choluteca a mí me gusta utilizarlo como metáfora para entender un mundo cambiante. Recordar que nuestro estándar de individuos, de competencias de personas, habla de cambio y transformación. Y nos viene como anillo al dedo para explicar como metáfora el puente de Choluteca. El puente de Choluteca es una obra de ingeniería bien bacana, casi medio kilómetro de longitud, sobre el río Choluteca. Es un río que está en Honduras, todo el mundo lo conocéis en el mapa Honduras, Centroamérica hacia arriba, al norte de Nicaragua, lindante con Guatemala y con El Salvador. Es una región, como toda la centroamericana, muy propensa a tormentas y huracanes. No tienen fenómenos como el Niño, pero son tan devastadores o más. Cuando se decidió construir un nuevo puente sobre el río Choluteca, en el año 96, no hace mucho tiempo, ya existía un río que fue construido por la cooperación norteamericana en la década de los 40 del siglo pasado. Los ingenieros de proyectos, los ingenieros civiles, querían asegurarse de que podía soportar las condiciones meteorológicas más extremas. El nuevo puente de Choluteca tenía que ser una maravilla de diseño y de ingeniería, y se contrató a lo mejorcito. Ingenieros, proyectistas, calculistas y la empresa ejecutora japonesa. ¿Quién da más? Y fue inaugurado además en un tiempo récord, en 2 años. La gente, cuando se inauguró el puente y agarraba el carro y manejaba la movilidad de un lado al otro, no podía estar más orgulloso de lo que se había hecho en Orgullo, ¿no? La alegría y el orgullo de Choluteca, Honduras. ¿Qué ocurre? Como todo en la vida, siempre hay un día, una hora que cambia el mundo. En octubre de ese año, muchos de vosotros sois muy jovencitos,
pero podéis mirar en hemeroteca, podéis mirar en internet y si veis y profundizáis, en ese mes de octubre del año 98, uno de los peores huracanes de la historia reciente registrada, el llamado huracán Mitch, golpeó Honduras y toda la región centroamericana y el Golfo de una manera horripilante. Cayeron cerca de 75 libras por metro cúbico, 1.100 litros por metro cuadrado, en 4 días. Pues si calculáis una media de más de 400 metros cúbicos por metro cuadrado, es el equivalente al nivel de lluvia que recogía Honduras en 6 meses. Eso en 4 días. Evidentemente la devastación fue enorme. El río Choluteca y todos los ríos de la región se desbordaron e inundaron. Hubo oficialmente más de 7.000 personas perdieron la vida. Se cayeron absolutamente todos los puentes de Honduras. Todos, excepto uno. Ese puente, el puente de Choluteca. El puente de Choluteca se mantuvo intacto. Pero cuando amainó la tormenta y apareció el sol, pues el puente estaba fuera del río. Ya bacanísimo, bravo por el nivel técnico de la ingeniería y el proyecto. El problema es que aunque la estructura permaneció intacta, no habían apoyos de cabecera. De las carreteras que unían a la entrada y salida habían desaparecido, los caminos habían desaparecido, pero no solamente los caminos, es que el huracán había cambiado el flujo del Albio. O sea, el río había cambiado de sitio. O sea, el río fluía, como veis en la foto, no por debajo, sino por el lado del puente. Bueno, efectivamente, desde un punto de vista técnico, ingenieril, el entregable del proyecto Puente Choluteca respondió a los criterios de diseño y de cálculo para sobrevivir a un huracán de esas dimensiones. Quedó como puente, pero quedó como puente sin ningún río debajo. Es decir, un puente hacia la nada. Y esto sucedió hace solo 22 años. Y aquí viene el mensaje. ¿Qué puede aportarnos la lección del puente Choluteca en la actual circunstancia de la pandemia, camino de construir una nueva realidad? ¿Por qué pensáis que es tan importante para nosotros esta metáfora? Fijaros ahí, otra vez en la fotografía, un maravilloso puente de concreto de casi medio kilómetro fuera del río. El mensaje y la metáfora es que el mundo está cambiando de una manera que jamás imaginábamos. El puente de Choluteca es hoy una enorme metáfora, una gran metáfora de lo que nos puede pasar, pero no solo a nuestras carreteras, a nuestros puentes, a nuestros negocios y a nuestras vidas. Mientras que el mundo que nos rodea se transforma, no queda otra. Adaptarnos al cambio o más nada, o simplemente desaparecer. Y ese es el mensaje. Jóvenes, directores de proyectos y jóvenes y no tan jóvenes. Mientras miráis vuestra carrera, mientras miráis vuestro proyecto de vida, pensar 2 veces lo que vais a hacer. Sea un curso, sea una maestría, sea una mudanza, sea una fiesta. Porque esa experiencia en muy poco tiempo podría no ser relevante. Y ese es el mensaje para reconstruir la nueva realidad, que no va a ser, no puede ser de ninguna manera la nueva realidad post-COVID como la realidad que teníamos antes. Merece la pena invertir recursos remodelando, por ejemplo, pongo ahí un ejemplo, unas oficinas, abrir más sucursales de mi tienda, de mi banco, de mi negocio en otros lugares del país. ¿Van a ser las instalaciones físicas algo importante como lo fueron en el pasado? ¿O simplemente van a ser
otra manera de ocupar el espacio? No tengo una respuesta. Tengo tendencias y tengo información, pero sigamos construyendo o aprendiendo de esta metáfora del puente de Choluteca. El desafío es que nos concentremos en crear la mejor solución para un problema y no crear un problema-solución a un problema. No es un juego de palabras. Se nos olvida muchas veces, cuando abordamos un diseño, si la idea es proyectizable o no lo es, o si el problema que ha causado el impacto podríamos haberlo cambiado de otra manera, podríamos haber actuado proactivamente. Si nos concentramos en construir un producto o un servicio más fuerte, más sofisticado, sin pensar en la remota posibilidad de que esa necesidad podría ya estar obsoleta cuando la lanzamos al mercado, tal vez nuestra aproximación al diseño proyectual sea distinta. Y los proyectos muchas veces no son lo que parecen. Si nos enfocamos en construir el entregable puente y no tenemos en consideración, si ignoramos la posibilidad de que el río que pasa por debajo del puente puede cambiar de rumbo, estaremos haciendo técnicamente correcto lo incorrecto. A veces yo entiendo que es difícil de entender el mensaje, pero es trascendente y es relevante. El aspecto eminentemente técnico, puntual, no holístico, no sistémico, no sin visión, muchísimas veces no aporta la solución al reto. O sea, yo siempre que hablo de esta metáfora, les invito a que lleven una foto del puente de Choluteca y que cuando abran la cartera para pagar algo, vean la foto del río con esas flechitas. Aquí está el puente y aquí está el río, ¿no? Y ¿para qué quiero un puente fuera del río, no? Es un recordatorio, o se lo pueden poner en su habitación, o os lo podéis poner en el aula, ¿no? Para recordar que cuando se quiere construir un plan de carrera, un plan de vida, un negocio o una carrera, no podéis dejar de pensar en el plan B para adaptaros al cambio. De lo contrario, pues os vais a quedar con un puente de Choluteca, un puente magnífico sobre la nada, un puente tendido hacia ninguna parte. Pues esto es algo que ha ocurrido y ahora sí que entro dentro de el abordaje del desafío que estamos sufriendo toda la humanidad. Ese puente de Choluteca tiene otra lectura más en profundidad y es: necesito cambiar de mentalidad, es el mindset. Necesito saber si antes de construir el puente, por más bacán y técnica y científica ingenierilmente que esté diseñado, si hay alguna posibilidad, aunque sea remota, de que el río cambie de curso. Y eso se llama gestión del cambio. Y la gestión del cambio implica una aproximación distinta a la dirección de proyectos. Es algo que no se ha enseñado, no se ha educado, no hay currículas, todavía no hay demasiadas currículas que hablen de gestión del cambio, de riesgo y de incertidumbre. Estaréis muchos oyendo hablar de si son mejores aproximaciones ágiles que aproximaciones de cascada, waterfall, mixtas. Lo que veis ahí es, en ese cuadrado, tiene que ver con el entendimiento, el conocimiento y la certeza de lo que conocemos y de lo que no conocemos. Y de lo que conocemos y no conocemos en dos cuadrantes, cuando la complejidad y la novedad son alta o baja. En el mundo de la estrategia y en el mundo de la planificación se utilizan dos animales cuando se quieren explicar situaciones que suceden o que pueden suceder y que van a impactar de una manera tremenda, dramática, en el contexto a nivel local,
regional, global o mundial. Mucha gente continúa hablando de la pandemia como un cisne negro, como un black swan. No es un cisne negro. La definición de cisne negro significa que nadie podía predecir que eso iba a ocurrir, y eso no es cierto. Peor que un cisne negro es el bicho que tenéis allá a la izquierda, ¿no? El rinoceronte gris. El rinoceronte gris de Green Rhino es el animal que se utiliza para, en planeamiento estratégico, reconocer que ahí hay un riesgo tremendo de que la probabilidad puede ser baja, pero caso de que el riesgo sea venido, el impacto puede ser tremendo, como así ha ocurrido con el tema del SARS-2, generador del COVID-19. Nunca fue un cisne negro, siempre fue un rinoceronte gris. Y digo esto porque no hay nada peor que no mirar al rinoceronte gris, mirar para otro lado, no queriendo abordar ese riesgo que estaba ahí, que era latente y que se ha manifestado. Sois jóvenes y probablemente tengáis, desgraciadamente, poco conocimiento de la historia, pero es que la historia de la humanidad ha venido siempre alineada con las enfermedades, las pandemias, temas de transmisión de animales a hombres, a personas, de personas a animales, lo que llamamos epizootías y zoonosis. Y hemos tardado cientos de años en casos. La peste bubónica, por ejemplo, que se llevó por delante cientos de millones de almas. La viruela, tardamos más de 600, casi 1000 años, probablemente más, en erradicarla. La mal llamada fiebre española, la influenza del 18 del siglo pasado y más, siempre nos acompañaron. Y a medida que aumenta la población en el planeta, a medida que aumenta el consumo, un mundo más globalizado, el comercio, gentes que se relacionan, pues han ido aumentando las pandemias, ¿no? A los europeos, durante la época de la conquista, trajeron enfermedades que no existían en América y viceversa. Invasores de Asia a Europa, europeos a África, africanos a Europa, han favorecido el intercambio de una serie de enfermedades a lo largo de toda la historia de la humanidad. El tema relevante es la coincidencia del aumento de la población con una mayor esperanza de vida. En los últimos 70 años la población en el planeta, pues cada ciclos cada vez más cortos, de cada 10 años, sumamos 1000 millones más. Somos en estos momentos cerca de 8000 millones. Hace escasamente 70 años éramos 2000 millones, 2400 millones. La esperanza de vida hace escasamente 100 años era de menos de 40 años. Hoy está por encima de los 80 años de esperanza de vida y muchas cosas asociadas, porque ese aumento de la población en el planeta ha llevado al borde del colapso, y la pandemia lo que ha hecho precisamente es desnudar los enormes puntos débiles que tenía el sistema. Necesitamos un abordaje completamente distinto. Necesitamos reconstruir esa nueva realidad con un nuevo paradigma, el puente de Choluteca, ¿ya? En estos momentos la situación vuelve a estar complicada en todo el mundo. Hay distintas segundas olas, mientras en algunos países y regiones están saliendo, otros están volviendo a entrar. Prácticamente están todos los países del mundo. El virus está presente ahí, más de 36 millones de infectados y más de 1.200.000 fallecidos. Estadísticas a principios del mes de noviembre. Con esa población en el planeta, y además que no está golpeando únicamente en zonas urbanas, está golpeando también en las zonas rurales, un poco menos, pero también, está sucediendo en un momento en el que en el mundo los tipos de interés son muy bajos. En un mundo más integrado y globalizado que nunca.
más mezclado que nunca y que precisamente como consecuencia de eso ha generado un impacto económico sin precedentes como consecuencia de que ha roto las cadenas de suministro. Las cadenas de suministro globales llevan en algunos lugares entre 3 y 6 meses paradas, con lo cual no se puede producir, no hay actividad económica y se está destruyendo tanto oferta como demanda. Y por desgracia, cuando esto ocurre, pues el pobre desgraciadamente es más pobre y el excluido desgraciadamente es más excluido, con lo cual aumenta todavía más la brecha de pobreza. Y otra desnudez, otra deficiencia es que los sistemas de salud pública en la mayor parte de los países se han mostrado insuficientes e insostenibles. Bueno, pues estos datos son reales para la toma de decisiones acerca de pensar en el diseño del mañana. ¿Cómo será el futuro? ¿Qué nos depara el futuro, la nueva realidad? Bueno, pues yo no tengo la bola de cristal, no soy un quiromántico, no sé si alguno de vosotros tiene la bola de cristal, pero el futuro no se prevé, el futuro se diseña. Y el futuro se diseña precisamente a partir de los desafíos del presente en base a las lecciones aprendidas del pasado. Y esto que queda bien y es fácil de decir, es tremendamente difícil de hacer. Fijaros en la referencia. ¿Os acordáis que antes cuando me presenté decía me gusta calificarme a mí mismo como un evangelizador? Pues si calculáis el tiempo que ha transcurrido desde esa cita mía, desde el año 89, han transcurrido 31 años. En aquel entonces, igual que también en parte de mi actividad, trabajaba en el grupo de investigación de veterinaria y medio ambiente del grupo de investigación de cría, genética, salud y bienestar animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia en España. Y ya decía que, oiga, el futuro no se prevé, el futuro hay que diseñarlo, necesitamos diseñarlo. Si queréis, podéis cambiar, necesitamos proyectarlo a través de los desafíos del presente en base a las lecciones aprendidas del pasado. ¿Ya? Y eso nos lleva a reconsiderar el primero de los grandes proyectos que tenemos que abordar, y es el proyecto de educación, desde la básica a la superior. Porque estamos produciendo estudiantes para un mercado que ya ha cambiado y nuestras currículas no han cambiado. Hay trabajos que están en peligro, precisamente porque independientemente de la pandemia, que no ha hecho más que acelerar el tema de lo que llamamos la digitalización, el tema de la educación remota, no presencial, ¿no? Trabajos que están en peligro, pues todos aquellos que pueden hacer las máquinas y que van a hacer los robots, todo aquello que sea una especialidad manual, todo aquello que sea trabajo repetitivo, todo aquello que sea manejar datos, todo ese tipo de trabajo se va a acabar. Como se acabó el trabajo en el pasado de muchas profesiones manuales. ¿Qué van a hacer las máquinas o qué están haciendo las máquinas y qué van a hacer más? Pues van a hacer ese trabajo especializado. Todo aquello que se pueda repetir, todo aquello que sea manejar datos más deprisa. Y encima las máquinas, los ordenadores, ni tienen sindicatos, ni protestan, ni paran a comer, ni tienen que ir al baño. Obedecen ciegamente las órdenes y ni cobran ni descansan. De momento. ¿Ya? Pero bueno, ciencia ficción para el chiste de más tarde. ¿Ya? Todo eso va a impactar en ese sistema educativo, como os acabo de decir. Continuamos exigiendo a los estudiantes que se aprendan de memoria casos, ejercicios repetitivos, aprender ciertas cosas, cumplir órdenes y una aproximación a la competición. Esto ya ha quedado también en evidencia como consecuencia de la pandemia. Y luego entender cómo funciona una máquina maravillosa de la cual conocemos muy poco, que es el cerebro humano. Porque los humanos, si en algo somos buenos, es cruzar datos, cruzar referencias. Se nos da muy bien manejar lo impredecible, cosa que las máquinas todavía no. Además, los humanos necesitamos emociones y necesitamos aplicar pensamiento crítico.
con lo cual somos complementarios. El ser humano es complementario a la inteligencia artificial, a la robótica, a las máquinas. ¿Y qué es lo que va a buscar el empleador? ¿Qué es lo que va a buscar? No solamente de un project manager, pero especialmente de un project manager. Gente más competente, no gente conocedora, no gente con un cartón, gente que precisamente tenga capacidad para liderar, para convertir ideas en proyectos, para proyectizar esas ideas, para crear ideas nuevas, para responder a problemas no predecibles, para comprender las emociones propias y las emociones de los demás, para tener pensamiento crítico y, por supuesto, teamwork, trabajar en equipo, que es otra asignatura pendiente, y más en nuestro contexto cultural. Junto con el liderazgo necesitamos nuestro propio proyecto. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está nuestra vida? ¿Dónde está nuestra familia? ¿Dónde está nuestra organización? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Qué admitimos y qué no admitimos? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra estrategia? ¿Cuáles son nuestros objetivos estratégicos? ¿Dónde está nuestra red de programas que contienen, alinean y dirigen nuestros proyectos? ¿Dónde estáis cada uno de vosotros en ese círculo central? ¿Y dónde está el contexto y los valores vuestros, de vuestros amigos, de vuestras familias, de vuestra organización, de vuestra empresa? Entonces, ¿dónde estáis? ¿Qué estrategia tenéis? ¿Qué queréis conseguir? Ese es el primer paso relevante, esa aproximación holística, sistémica, que os va a dar además un matiz muy específico en el estilo de liderazgo que elijáis. Pues como consecuencia de esto, ¿qué más va a cambiar en nuestra profesión? Bueno, pues ya estamos, tampoco es así matemática en todo el mundo, varían las regiones, desgraciadamente, pero todo ha sucedido muy deprisa y va a suceder más todavía. Y estamos ya más allá de la sociedad versión 0.4. Hay países ya oficialmente que están en la sociedad versión 0.5. Esa cuarta revolución industrial, Internet de las cosas, manejo de sensores, conceptos smart, digitalización modelizada, inteligencia artificial, todo el cambio drástico en el sistema de transportes, integración de sistemas. Todo eso no ha hecho más que empezar y nos lleva a ese contexto que hasta ahora le hemos venido a llamar mundo VUCA, en español VICA, cambia únicamente la U en inglés de uncertainty por incertidumbre, pero el mundo pre-COVID, que era un mundo muy frágil, porque era volátil, era impredecible, era complejo y era ambiguo, ahora necesitamos convertirlo de una manera ágil, convertir lo frágil, VICA, en ágil, que también es VICA, porque necesitamos convertir lo que era volátil en visión, capacidad, competencia de visión, lo incierto en entendible, lo complejo en claro y lo ambiguo en ágil. Tener un proyecto para convertir ese contexto VUCA frágil en VUCA ágil es fundamental. Y para ello, dentro del mundo de la profesión de proyectos, para desarrollar vuestras competencias y vuestras habilidades, tenéis que entender que existen distintos métodos y distintas metodologías. Y todos son aplicables y buenos. Pero son procesos, técnicas, métodos, herramientas que definen procesos para dirigir proyectos. El modelo norteamericano del PMI, el modelo británico del PRINCE, el modelo japonés del P2M y el modelo europeo del PM Square. Y luego estamos nosotros, ya nuestros estándares, que son los que definen y determinan las competencias y los roles asociados al project management. No habla únicamente de técnica, habla de perspectiva y habla de competencias de personas, habla de competencias de comportamiento, de habilidades y de destrezas que los demás lo mencionan y no lo evalúan. Necesitamos un enfoque de liderazgo donde las competencias van a marcar la diferencia. Y para eso necesitamos un cambio de mentalidad, porque solamente el cambio de mentalidad
va a impactar en vuestro comportamiento. Y adaptando vuestro comportamiento, vuestra actitud y vuestra aptitud, vais a modelar vuestro estilo de liderazgo. Necesitáis tener un marco de referencia independiente. Con miedo no hay libertad. Vuestra mentalidad es fundamental, porque si no tenéis ese mindset, ese cambio de mentalidad, no vais a poder cambiar vuestro comportamiento. Y si no cambiáis vuestro comportamiento, si no predicáis con el ejemplo, pues nunca podréis tener un liderazgo ágil basado por competencias, porque ese liderazgo ágil está basado en esa visión holística, sistémica, multicultural, diversa y mucha inteligencia emocional. Y en ese contexto, para ir concluyendo, pues tenemos tendencias y desafíos. Y Perú, con una población muy joven, porcentualmente más de la mitad de la población tiene menos de 30 años, 26 años, pero vemos que continúa existiendo una tendencia a la despoblación del mundo rural. Ya hoy más del 70% de la población mundial vive 400 megaciudades. Perú, el caso concreto de Lima, es paradigmático, ¿no? Una concentración de más de 20 millones de personas cuando el país pues, tiene algo más de 34 millones de personas. Casi la mitad de la población vive en una megaciudad como es Lima y hay muchos más ejemplos en toda América. Buenos Aires en el sur, Santiago de Chile también en el sur, Ciudad de México en el norte, en el oeste y en el este, ciudades como Sao Paulo, Río de Janeiro, y en el mundo, pues megaciudades, desde ciudades que tienen más de 80 millones de habitantes, 3 veces casi la población del Perú, ¿no? Como Tokio. Bueno, pues el reto que os planteo es, ¿va a ser sostenible la humanidad con el 80% de la población viviendo en ciudades en el horizonte del año 2030? Es decir, solo el 20% de la población viviendo en el mundo rural va a poder garantizar temas como seguridad, temas como control y manejo del agua, temas como producción de alimentos. Son grandes desafíos y la gente no quiere estar en el mundo rural. No hay esperanza. Y también hay que entender la mentalidad de los padres que no quieren que los hijos sufran lo que ellos han sufrido. Necesitamos proyectos para combinar ese mundo Smart City con el Smart Rural. Y también tenemos que entender que aterrizar los 17 objetivos para el desarrollo sostenible a veces no está bien explicado, porque en realidad esos 17 objetivos tendrían que ser 17 programas de proyectos administrados por una cartera, por un portfolio para el desarrollo sostenible. Esto nos daría para mucho más de una sesión. También tenéis aquí datos relativos al dinero, a la plata que se gasta en el mundo en proyectos. Y si veis esas estadísticas son aterradoras porque prácticamente 10% de cada euro, igual da que sea euro que sea dólar, para que nos entendamos, ¿no? Pero el mensaje es que de cada 99 millones de euros que se invierten, por cada 1.000 millones de euros que se invierten en proyectos, casi 100, 99, se pierden. Porque el proyecto no llega a buen fin, o se cumple la línea base, o simplemente el proyecto se aborta. Y ojo, porque la aportación de la dirección de proyectos al Producto Interior Bruto Mundial se calculan más de 20 trillones de euros. O sea, un trillón es, a la exponencial es elevada a menos 12. Es decir, 12 ceros. Y las previsiones antes de la pandemia era que esto iba a continuar en los próximos 20 años. Va a ser más, porque evidentemente necesitamos muchos más proyectos. Y este es el mensaje. Yo voy a compartir también para los seniors el desafío de la falta de datos en la proyectificación. El mensaje para vosotros es que sociedades más avanzadas tienen sus economías con un alto grado de proyectificación, con porcentajes muy importantes.
Hay una relación directa entre el desarrollo del capital humano, el bienestar y la eficacia y la eficiencia dirigiendo proyectos. Y en ese mundo, ¿qué competencias vamos a necesitar? Pues la mayor parte de esas competencias están definidas en nuestros estándares. El estándar que define las competencias de las personas y distintos roles, lo que llamamos la ICB, la guía que define las competencias de las personas que dirigen proyectos, programas o carteras, la guía que define el modelo de excelencia para dirigir los proyectos en sus programas y la guía que define las competencias organizacionales, el contexto, la cultura organizacional. Sobre este último estándar me voy a centrar en mi presentación del día 14 para la siguiente fase del Congreso virtual. Algunos de vosotros lo conocéis, otros no. Entiendo que se os va a compartir parte de la presentación o toda la presentación por parte de la organización. Tenemos esos ámbitos y dominios de competencia y para mí pues me gusta explicar esas competencias como moléculas de competencia. Tampoco tenemos tanto tiempo para profundizar, pero esas que veis de color violeta, esas 10 competencias son las más tremendas y las más difíciles de aplicar porque son esas competencias mal llamadas blandas, esas habilidades y destrezas que van desde saber manejarme a mí mismo, cómo la gente va a confiar en mí si yo no soy capaz de venderme, no soy capaz de manejarme, autorreflexión y autogestión, integridad personal y fiabilidad, saber comunicar, dar relaciones y participar, liderazgo, que de ello estamos hablando, trabajar en equipo, saber manejar conflictos y crisis, ingenio, saber negociar y orientación a resultados. Además de las verdes, que son las eminentemente técnicas, y las azules, que son más holísticas, más estratégicas. Y cada elemento de competencia tiene un indicador de competencia y cada indicador de competencia un indicador de desempeño, porque nos interesa medir cómo evoluciona la competencia de cada persona dependiendo de su rol, miembro de un equipo de proyecto, dirigiendo proyectos de complejidad limitada o dirigiendo proyectos, programas o carteras complejos. Y no solo, porque además hay otros roles asociados. Hay profesionales que dirigen proyectos en entornos ágiles, hay otras personas que no dirigen proyectos directamente, sino que hacen de consultores y de coaches, y hay un rol trascendente en la dirección de proyectos y es educar por competencias. Los educadores en dirección de proyectos. Todos estos roles se certifican en IPMA. ¿Para qué? Para demostrar el progreso. Esa escalerita. Conocimiento que nos lleva a la habilidad nos lleva a la actitud nos lleva a la aptitud y eso nos lleva a un grado competencial. Y la ventaja de la certificación es que bueno, pues te da una unidad de rendimiento objetivo. El cartón universitario, pues con personas ya que tenemos una cierta edad, pues de quién garantiza que mi cartón como ingeniero emitido hace más de 40 años tenga validez hoy en el mundo VICA, en el mundo de la inteligencia artificial y postcrisis. No es suficiente en el mundo complejo VICA al que nos estamos enfrentando. Y no es suficiente además para la empleabilidad, porque al empleador no le interesa lo que tú crees que sabes, ni los cartones que tú puedes mostrar. Al empleador le interesa saber si tú de alguna manera tienes el carnet, puedes demostrarle que tienes la patente para conducir algún tipo de proyecto. Oiga, yo tengo la licencia, la patente para conducir proyecto bicicleta, yo proyecto tractor, yo proyecto carro, yo proyecto avión, yo proyecto transatlántico. El empleador está más interesado en saber si tú tienes la competencia que no solamente el conocimiento. Y ahí vamos a tener que trabajar. Vamos a tener que trabajar en esta era post-COVID y de inteligencia artificial, en cuáles van a ser las habilidades que incrementen el sentido y la relevancia del trabajo y las que incrementen el sentido y la toma de decisiones en la nueva realidad. Vamos a tener que escribir una nueva guía de competencias en los próximos años,
porque todo está cambiando muy rápidamente. Y para concluir, el tiempo se nos fue, vamos a ver aparecer, a continuar viendo apareciendo nuevos paradigmas en dirección de proyectos en sociedades totalmente proyectizadas y digitalizadas, como consecuencia de los impactos que os vengo compartiendo a lo largo de la presentación. No solamente como consecuencia de la era de la inteligencia artificial, sino de la era COVID y post-COVID. La manera en la que los proyectos se vayan a manejar, su impacto en la innovación, en la resiliencia, en la disrupción y su contribución a la gestión del cambio va a suponer un factor decisivo de competitividad y de sostenibilidad de la sociedad. Y ya sé que es un inconveniente adicional, problemas adicionales que nuestras sociedades en el Perú y en América Latina tienen que en otros países son menores. El tema de la corrupción, el tema relacionado con una escasa sensibilidad de ética, de deontología profesional, pero solamente vosotros, los jóvenes, podéis ayudar a cambiar esto. Nuevos arquetipos organizacionales. Pero como de esto también voy a profundizar un poco más en la sesión del día 14, pues lo dejo aquí si os parece bien. Con ello, recordaros qué es lo que os está ofreciendo IPMA. Empezaría. Tenemos un ecosistema único y robusto centrado en el desarrollo de los jóvenes, de las personas como eje fundamental del desarrollo de los proyectos, del éxito de los proyectos y por ende de la organización y de las sociedades, y tenéis una cartera tremenda de productos y de servicios en IPMA que no los tiene ninguna otra organización. Desde competiciones virtuales, presenciales, intranets, desafíos, jornadas, muchas cosas. Y esto es lo último. Si veáis por ahí, veréis también la bandera del Perú y la bandera de varias naciones hermanas en América Latina, que le llamamos los John Crew Stars, las estrellas. Lo acabamos de producir. Distintos ganadores en distintas competiciones nacionales, internacionales y mundiales, reconocimientos a los mejores project managers del año en distintas categorías, investigadores, no investigadores, con equipos. Todo esto es lo que os ofrece IPMA. Así que mi invitación, haz tu sueño realidad, porque de lo contrario vas a tener que vivir el sueño de otros. Y no os olvidéis, recordar siempre el puente Choluteca. Nunca digáis nunca jamás, nunca digáis no puedo. No va a ser sencillo, pero solamente vosotros, las nuevas generaciones, podéis y debéis hacer posible un futuro mejor, más incluyente y más sostenible. Pues esto es lo que quería compartiros. Os invito a que continuéis. Hay mucho y bueno que ver a lo largo de los 2 días del Congreso y recordar siempre el puente Choluteca. No construyáis un puente de concreto maravilloso si mañana el río cambia. ¿Para qué queréis ese puente? Construir un puente de vida que permita adaptaros al cambio y a la transformación en caso de que el río cambie. ¿De acuerdo? Pues happy projects, feliz resto de jornada y espero poder contar con vosotros el próximo día 14. Un fuerte abrazo. Hasta luego.